Para caracterizar los suelos vamos a empezar con una de sus propiedades, la plasticidad, que nos va a dar una idea de la consistencia de los suelos, consistencia, cómo se están uniendo, con qué fuerzas se están uniendo los suelos, ¿no? Los suelos. Bueno, la plasticidad es una propiedad mecánica de cualquier material, ¿no?, que nos dice que se va a deformar de forma permanente e irreversible cuando lo sometemos a tensiones por encima de su límite elástico. En el caso de algunos suelos con cierta humedad, ¿no?, la plasticidad es la propiedad que nos va a permitir darles forma. Los vamos a moldear y le vamos a aplicar una fuerza de manera que la forma que vamos a conseguir va a permanecer aun cuando la fuerza desaparezca, incluso cuando la humedad también desaparezca. Muy bien, hablaremos, y se trata de caracterizar y de clasificar los suelos, de unos estudios realizados por Maurice Atterberg, un ingeniero, creo que era suizo, de finales del 19 y principios del 20, ¿no? Entonces él hablaba de que hay dos límites de plasticidad en los suelos, el máximo y el mínimo. Por encima del límite máximo la plasticidad no es buena, no es adecuada, porque tenemos suelos que van a fluir prácticamente con mucha humedad, muy líquido, y no mantienen la forma porque fluyen, ¿no? Igualmente, por debajo del límite mínimo de plasticidad tampoco podemos moldear suelos, porque la plasticidad se pierde, se rompe, el suelo se resquebraja, ¿no? No nos sirve. Si clasificáramos los suelos de esta forma, no en un triángulo equilátero donde cada uno de los vértices nos hablara de la proporción de arena, de arcilla o de limo, veríamos que arenas y limos tienen una plasticidad muy baja, y sin embargo suelos con alto contenido en arcilla son muy plásticos. Se puede hablar de que suelos con contenido inferior al 15% de arcilla pues no son plástico. Hablar de los límites de plasticidad no es hablar también de porcentajes de humedad que tiene el suelo. Hay determinados ensayos que consisten en coger una porción del suelo, amasarla y hacer como un cilindro. Bueno, si ese cilindro que hacemos, de unos 3 milímetros de diámetro y de una longitud pues de pocos milímetros, pocos centímetros, si lo podemos hacer y lo podemos enrollar formando un toro, hablaríamos de suelos muy plásticos. Sin embargo, si podemos hacer el cilindro, pero no lo podemos enrollar, no podemos formar un toro, no podemos formar un anillo, hablaríamos de texturas franco-arcillosas, ¿no? Y ya cuando ni siquiera podemos hacer un cilindro, pues hablaríamos de texturas francas, que es un poco como está el suelo para ser labrado, ¿no? Para poder plantar en dicho suelo, contenidos arenosos y de limo pues elevados. Muy bien. Atterberg hablaba de los límites de consistencia de un suelo y los utilizó para caracterizar, para clasificar el comportamiento de suelos finos, si bien este comportamiento no va a ser constante a lo largo del tiempo, ¿no? Él decía que un suelo granular fino puede existir en 4 estados de consistencia, y cada uno de esos estados se corresponde con un porcentaje de humedad que tenga el suelo. Hablaba del estado sólido, cuando el suelo estaba seco, y poco a poco, al aumentar el porcentaje de humedad, hablaríamos del estado semisólido, del estado plástico y del estado líquido. Entonces, los límites de humedad entre cada uno de estos estados es lo que se conoce como los límites de Atterberg. Entonces hablaríamos del límite de retracción o contracción a la humedad que tiene un suelo cuando pasa del estado sólido a un estado semisólido. Del límite plástico, cuando el porcentaje de humedad que tiene un suelo cuando pasa de un estado semisólido a un estado plástico, y del límite líquido, porcentaje de humedad de un suelo cuando pasa del estado plástico a un estado líquido. Para eso se utilizará un dispositivo que se llama la cuchara de Casagrande, que es otro científico de geotecnia. Bueno, el límite de retracción o contracción, cuando pasamos de un estado sólido, seco, a un estado semisólido, friable, ¿no? Friable es que lo podemos desmenuzar, ya tiene la suficiente humedad y se puede desmenuzar con relativa facilidad.
Más técnicamente podríamos decir que es el menor contenido de humedad al que una muestra de ese suelo no pierde peso, no pierde volumen con posterior cuando lo secamos. El límite de plasticidad es cuando pasamos del estado semisólido al estado plástico, ¿no? Y se determina cuando, bueno, pues un poco lo que decíamos antes, cuando hacemos con el suelo, amasamos, hacemos una masa y hacemos cilindros de, bueno, pues de un diámetro de 3 milímetros, un poquito más, ¿no? Esto se le debe a otro ingeniero de geotecnia, Terzaghi, ¿no? Y bueno, pues una longitud, pues ya veis que no muy elevada, ¿no? De unos cuantos milímetros. Y entonces, si podemos hacer un cilindro, en el momento en que esos cilindros se empiezan a resquebrajar, aparecen grietas, es cuando estaríamos hablando del límite plástico. El límite líquido es el contenido, bueno, es el contenido de humedad cuando pasamos del límite plástico al límite líquido, al estado líquido de un suelo, y para eso utilizamos la cuchara de casa grande. Se trataría de hacer una masa, entonces hacemos una abertura. La cuchara de casa grande es un dispositivo con una manivela, es una maza que va golpeando repetidas veces esa masa que hemos hecho, ¿no? Entonces, el límite líquido es el porcentaje de humedad que tiene el suelo en el momento que, tras golpear unas cuantas veces esa masa con este dispositivo, con la cuchara de casa grande, las dos mitades se juntan porque el suelo fluye, se vuelven a juntar porque fluye, ¿no? Todo esto está normalizado y bueno, este es el dispositivo que se llama la cuchara de casa grande. En realidad, aunque son porcentajes de humedad, ¿no? Pero estos límites son, pues, diferentes, nos indican diferentes comportamientos geotécnicos, diferentes comportamientos del suelo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de estos límites definimos los siguientes índices de plasticidad, todos ellos, que nos dicen, pues, cómo se va a comportar el suelo en función de la humedad respecto del peso de suelo seco, ¿no? Es importante especificar que esto es para suelos secos y para ello solo se utilizarían para hacer estos ensayos la fracción de suelo que pasara por el tamiz número 40. El tamiz número 40 es el que tiene una apertura de 0,40 milímetros. O sea, estamos hablando de 0,40 milímetros, de 400 micras. Entonces definimos el índice de plasticidad como la diferencia entre el límite elástico y el límite plástico, ¿no? Y nos indica el rango de contenido de humedad natural sobre el cual el suelo es plástico. El rango de contenido de humedad natural sobre el cual el suelo es plástico. El índice de fluidez es la pendiente de la curva de fluidez. Y esta curva es si nosotros graficamos el contenido natural de humedad expresado en porcentaje en peso del suelo respecto del número de golpes que ha sido necesario para determinar el límite líquido con la cuchara de casa grande. El índice de tenacidad, que es la razón de los dos índices anteriores, ¿no? Y que representa la consistencia de los suelos cerca del límite plástico. La consistencia es la propiedad que nos da la cohesión, la fuerza con las que están unidos los materiales, ¿no? Y por tanto la resistencia de dichos suelos a deformarse o a romperse. Y el índice de liquidez, que es el contenido de humedad natural de una muestra de suelo respecto de los límites líquido y plástico. Bueno, si nos fijamos en el índice de plasticidad, repetimos, el rango de contenido de humedad natural sobre el cual el suelo es plástico, que es igual al límite líquido menos el límite plástico, podemos ver que un índice de plasticidad alto indica un exceso de arcilla, es decir, es plástico y por tanto el suelo será muy compresible. Y por el contrario, un índice de plasticidad bajo nos indica que hay poca humedad y por tanto el suelo será muy sensible a los cambios de humedad, de forma natural, por lluvias y por ahí, pero eso será así. Bueno, aquí os dejo también unas referencias de unos vídeos que son interesantes para determinar, pues, el índice de plasticidad, ¿no? Cómo se van haciendo los cilindros, ¿no? Y también cómo funciona la cuchara de casa grande. Vale.